¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia de Venezuela. Hoy estudiaremos el proceso de la liberación del sur. La liberación del sur fueron las campañas militares emprendidas por el ejército republicano desde Venezuela hacia el territorio que hoy en día comprenden Ecuador, Perú y Bolivia. Bolívar tenía muy claro que era importantísimo liberar a todo el continente. No era suficiente con lo logrado en Boyacá ni con lo logrado en Carabobo, porque todavía habían tropas en el sur del territorio, bueno, al sur de Venezuela, que estaban en manos de los realistas. Por lo tanto, hay unos llamados de auxilio hacia el ejército republicano y Bolívar, que entiende perfectamente cuál es la importancia de lograr estos triunfos, decide ir a Ecuador, ir a Perú y llevar la bandera de la libertad a esos pueblos. Por lo tanto, debemos comprender que la liberación del sur es un proceso más del movimiento emancipador latinoamericano y fundamental para el triunfo definitivo de las tropas republicanas. Ese será nuestro tema de hoy. La liberación del sur es el momento culminante del proceso emancipador suramericano. Comprende todas las acciones militares que lograron la liberación de lo que hoy en día es Ecuador, Perú y Bolivia. Evidentemente, esto se produce por dos razones. En primer lugar, los republicanos de estos territorios solicitan la ayuda del ejército republicano, puesto que Bolívar ya es la principal referencia política y militar del continente. Por lo tanto, hay una petición de estos pueblos, de sus líderes, de poder reforzar lo que era el ejército patriota en cada uno de esos territorios. Y en segundo lugar, porque Bolívar comprende muy claramente que mientras esos territorios estuvieran en manos de los realistas, la paz en Venezuela y en Colombia, es decir, en la Gran Colombia, iba a estar amenazada. Por lo tanto, una vez que llega la solicitud, Bolívar emprende la acción militar para liberar el sur y en este proceso va a ser fundamental la actuación de un gran patriota, de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre va a acompañar al Libertador en las campañas que dieron la libertad de Ecuador, que fueron las batallas de Bomboná y la batalla de Pichincha. Ahí la actuación de Sucre va a ser clave para lograr ese proceso de libertad en ese pueblo. Y estando en Ecuador se va a presentar una disyuntiva. Existían dos figuras políticas importantes para la época. Era Simón Bolívar, como ya acabo de decir, pero también José de San Martín. José de San Martín era la referencia de todo el proceso republicano en lo que antiguamente era el Virreinato de Perú. Por lo tanto, va a acontecer una importante entrevista entre Bolívar y San Martín en 1823 para decidir el destino de Ecuador. Ecuador, una vez que se producen estas dos batallas de Bomboná y Pichincha, debe decidir si constituirse como Estado independiente, si unirse a Perú o si unirse a Colombia. Y Bolívar y San Martín se reúnen, una reunión secreta, nunca se supo qué fue lo que discutieron ambos líderes. El resultado es que San Martín cede el paso a Bolívar. Bolívar se convierte en la principal referencia política de Ecuador y San Martín decide ir al exilio a Europa. Algunos hablan que San Martín era proclive a la monarquía y Bolívar se oponía porque sus convicciones políticas eran republicanas. Lo cierto es que triunfa la tesis de Bolívar, triunfa la posición del Libertador, Ecuador se une a la Gran Colombia y por lo tanto ya ese territorio queda liberado. Pero allí no acaba la liberación del sur. En Perú se están desarrollando distintos acontecimientos que también motivaron el llamado a auxilio a las tropas republicanas que estaban al mando del Libertador. De hecho, Perú era quizás el bastión más importante que tenían los realistas en toda Sudamérica. Recordemos la riqueza de Perú, era un virreinato en época colonial y por lo tanto era la última trinchera fuerte que tenían los realistas. Pues bien, ahí se está desarrollando un proceso de lucha entre republicanos y realistas y ante la anarquía propia de un cambio político solicitan la presencia del Libertador y del ejército republicano en esta instancia. Una vez en Perú,
comienzan a dividirse las facciones, unos apoyando a la república, otros apoyando la monarquía. Hay traiciones de distintos generales. Lo cierto es que el ejército republicano, que es llamado a ayudarlos, luego se convierte en un factor de división entre los propios peruanos por esa indecisión si se mantenían realistas o si apoyaban la república. Y entonces la lucha armada se va a dar en Perú entre 1823 y 1824, nuevamente con su gran aliado, pieza fundamental de este proceso en esta parte del continente, que va a ser Antonio José de Sucre. Aquí en el proceso de liberación de Perú entre 1823 y 1824 vamos a tener dos grandes batallas, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho va a ser digamos, desde el punto de vista militar, la gran obra de Antonio José de Sucre, por eso se le llama Gran Mariscal de Ayacucho, y es la batalla que no solamente libera a Perú del dominio realista, sino que es la última batalla importante que se da en Sudamérica, y desde ese momento ya definitivamente el ejército realista queda derrotado. Por lo tanto, podríamos decir que Ayacucho fue para el continente lo que fue Carabobo para los venezolanos y lo que fue Boyacá para los colombianos, la batalla determinante. Pues bien, solamente quedaba un paso adicional y era un territorio específico dentro de Perú que tenía unas características disímiles al resto del territorio. Este era lo que se conocía como el Alto Perú. El Alto Perú tenía sus intenciones de separarse del resto de lo que antes era el virreinato y constituirse en una república, y efectivamente así lo logra, y se forma entonces la República de Bolivia. Ese proceso se da entre 1825 y 1826. Hay un congreso constituyente en una ciudad de nombre Chuquisaca, en la cual Bolívar envía su propuesta de constitución, así como hizo en Angostura, para formar la República de Bolivia. Es una república hecha prácticamente a imagen y semejanza del Libertador, bajo la doctrina política del Libertador, y tiene algunos elementos que fueron perturbadores para el escenario político-militar del momento. A todas estas, este proceso de liberación del sur, si bien trajo un bienestar para estos pueblos, tuvo sus críticas dentro de la propia Colombia, porque sectores políticos cuestionaban que Bolívar era presidente de Colombia, pero también había recibido facultades extraordinarias de gobierno en Perú, entonces no podía ser presidente de dos países al mismo tiempo. Y comienza entonces una conspiración, comienza un malestar, comienzan aquellas intrigas políticas en contra de la figura de Bolívar. Evidentemente, el triunfo de Ayacucho, la liberación de Perú, Ecuador y la formación de Bolivia calma un poco el escenario político de manera momentánea, porque al triunfador nadie se le va a enfrentar, al fracasado sí, del árbol caído todo el mundo hace leña, pero Bolívar no era el caso de Bolívar en este momento. Bolívar triunfa en Perú y Bolivia, y si bien existió un malestar, especialmente digamos aglutinado bajo la figura de Francisco de Paula Santander, no va a haber un proceso de cuestionamiento a Bolívar cuando él llega nuevamente a Nueva Granada, pero sí hay un conflicto de poderes establecidos entre la vicepresidencia y el departamento de Venezuela. La liberación del sur es el momento culminante del movimiento emancipador latinoamericano, específicamente suramericano. Aquí el ejército bolivariano, el ejército formado principalmente por venezolanos y neogranadinos, acude al llamado de otros pueblos del sur para lograr su liberación. Recordemos cuáles son los territorios: Ecuador, Perú y lo que hoy en día forma Bolivia. La liberación de esos tres territorios es lo que se conoce como liberación del sur, y las batallas emblemáticas de este proceso son las batallas de Bomboná y Pichincha en Ecuador y las batallas de Junín y Ayacucho en Perú. La de Ayacucho tiene digamos, la gran trascendencia, que es la última gran batalla entre el ejército republicano y las tropas realistas al mando de los generales enviados por la corona española. Pues bien, una vez se consolida la liberación del sur, todo parece estar en calma, se logró el objetivo, el continente está ya separado de España y se están formando las repúblicas, pero Bolívar sabiamente había pronunciado años antes que él le temía más a la paz que a la guerra. ¿Por qué dice esto el Libertador?
porque vencido el enemigo externo, comienzan las divisiones, los enfrentamientos entre los propios americanos por cuestiones políticas, por distintas maneras de ver los objetivos que se deben cumplir, distintas maneras de concebir el camino que debían transitar las nuevas repúblicas. Este proceso va a estar minado por movimientos separatistas, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Hasta nuestro próximo encuentro.